Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre estas lesiones tumorales renales. Vamos a empezar por el tumor de Wilms, el cual es el tumor membranario maligno del riñón que contiene células tanto blastemales, estromales y epiteliales en proporciones variables. Es el quinto tumor maligno de la edad pediátrica, de forma abdominal. Afecta tanto a población de 1 a 8 años, no tiene predilección en sexo masculino o femenino. Tiene buena supervivencia, con una tasa de más del 90% a los 5 años. Se asocia con clínica de masa en flanco, hematuria, vómitos, hipertensión, fiebre o anemia, y alteraciones del grupo VARG, que son el tumor de Wilms propiamente, las alteraciones de aniridia, malformaciones genitourinarias y retraso mental. Para su estudiaje hay diferentes escalas. Vamos a utilizar, por ejemplo, en esta de la National Wilms Tumor Study Group, que va a dividir en 4 etapas. La primera, que es un tumor de menos de 7 centímetros, que no va a afectar al seno renal. La 2, que va a tener una lesión tumoral de más de 7 centímetros, y va a involucrar ya a los vasos del seno renal. En el estadio G3, que es una lesión de más de 7 centímetros, que va a afectar a la fascia de Gerota y también va a involucrar a la vena cava inferior. Y la tipo 4, en la cual va a tener afectación a las estructuras aledañas y también implantaciones a distancia, generalmente pulmonares. En cuanto a los hallazgos de imagen, vamos a evidenciar una lesión renales grandes, heterogéneas, que van a afectar a la vena renal como a la vena cava inferior. Se localizan generalmente unilaterales hasta un 90%, con un tamaño promedio de 5 a 10 centímetros al momento del diagnóstico, y tienen una morfología esférica o lobulada. En cuanto a las técnicas de imagen, el ultrasonido nos puede servir muchísimo para realizar estudios de screening, la tomografía y resonancia para realizar estudios de estadiaje y evaluación preoperatoria, mientras que la medicina nuclear nos va a servir para la evaluación de post-tratamiento del mismo. En cuanto a la tomografía, es una técnica de alta sensibilidad. Esta nos va a permitir evidenciar una lesión esférica, heterogénea, grande, con algunas calcificaciones en su interior, que no va a tener realce tras la administración de medios de contraste. Simplemente podemos evidenciar el signo de la garra o semiluna, que es el parénquima renal que está como sosteniendo la masa tumoral propiamente. Nos va a permitir también la evaluación de la afectación tumoral en la parte venosa, como por ejemplo en este paciente que tiene un tumor de Wilms que está afectando ya la vena cava inferior, y el trombo tumoral está llegando hacia la vena cava inferior, hacia la aurícula derecha. El signo de la garra o media luna, que es el parénquima renal respetado, que está como sosteniendo la lesión tumoral propiamente. Y podemos evidenciar con el uso de la tomografía las lesiones a distancia o implantaciones a distancia, como por ejemplo las pulmonares, que son las más frecuentes, hasta un 20%. Ya. La resonancia magnética, esta nos va a permitir identificar en las diferentes secuencias la composición de la lesión. En T1 podemos evidenciar que es una lesión tanto ISO como hipointensa, mientras que en las secuencias T2 va a ser levemente más hiperintensa en relación al parénquima renal, y tras la administración del medio de contraste no va a tener realce la masa propiamente, simplemente el parénquima renal con el signo de media luna o garra, como les mencionaba. El ultrasonido, de igual forma, los mismos hallazgos, una masa grande, heterogénea, que puede ser tanto iso o hipoecogénica en relación con el parénquima renal, y con el uso de Doppler color nos va a permitir evaluar también la afectación del trombo tumoral. Los diagnósticos diferenciales que debemos pensar es la nefroblastomatosis, la pielonefritis, el linfoma, el nefroma nasoplástico congénito y el carcinoma de células renales. En cuanto al tratamiento, generalmente es quirúrgico, con ayuda neoadjuvancia de quimioterapia para prequirúrgico, o en pacientes que han tenido recaídas se le puede brindar la trasplante de médula ósea. En cuanto al pronóstico, tiene gran pronóstico con una supervivencia más del 90% a los 5 años, y se sugiere realizar estudios de ultrasonido como screening en pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar lesión tumoral desde los 3 meses hasta los 8 años. Otra lesión es la nefroblastomatosis, la cual son la acumulación de restos nefrogénicos múltiples o difusos en el parénquima renal. Es un hallazgo generalmente incidental que va disminuyendo con la edad. No tiene predilección por el sexo masculino o femenino. Es un hallazgo asintomático, como les mencioné. Va a tener un paciente una clínica asintomática o una lesión tipo masa a nivel del flanco. Tiene dos subtipos: la perilobar, que es la más común, se asocia con alteraciones de tipo trisomía 18 y puede desarrollar tumor de Wilms hasta en un 3%, mientras que la intralobar
es una localización más central y tiene un riesgo de malignidad de un 33%. En cuanto a los hallazgos de imagen, es una masa multifocal o también puede presentarse como masas renales homogéneas, generalmente las perilobares, que tienen un tamaño menos de 3 centímetros, y vamos a ver que tenemos muy mala diferenciación córtico-medular. El ultrasonido nos permite diferenciar, o a veces se nos complica un poco, diferenciar entre la lesión propiamente del parénquima renal. Puede ser tanto hipo, iso o hiperecogénico en relación con el parénquima. El riñón afectado va a tener un incremento en su volumen. Y este halo, por ejemplo, como podemos ver en este corte sagital, es por la acumulación de los restos nefrogénicos hacia la parte periférica en la afectación del subtipo perilobar. La tomografía, de igual forma, es una técnica más sensible que vamos a evidenciar las lesiones tanto iso o hipodensas en relación con el parénquima, con una corteza un poco más gruesa y va a tener poco realce tras la administración del medio de contraste. Este halo, como una pseudocápsula que se forma, es por los restos nefrogénicos que se acumulan hacia la parte periférica en la alteración en el subtipo perilobar. La resonancia magnética en las diferentes secuencias nos permite evidenciar la lesión que va a ser en las secuencias T1, tanto masas homogéneas, tanto iso o hipointensas en relación con el parénquima. En las secuencias T2, que van a ser más iso-intensas y va a ser un poco más difícil la diferenciación propiamente. Puede tener restricción a la difusión hasta un 50%. Y tras la administración del medio de contraste, vamos a evidenciar que son lesiones más hipointensas. Por ejemplo, este paciente tenía la nefroblastomatosis, además de un tumor de Williams en el riñón derecho. Dentro de los diagnósticos diferenciales hay que tomar en cuenta el tumor de Williams, la pielonefritis y el linfoma. El tratamiento generalmente tiene una regresión espontánea de esta lesión tumoral, aunque al momento no hay un protocolo específico para el tratamiento del mismo, y también se sugiere realizar el estudio de screening ecográfico de pacientes con riesgo desde los 3 meses hasta los 8 años. En cuanto al nefroma mesoplástico, es una neoplasia renal más común en el recién nacido y el neonato. Puede tener un diagnóstico prenatal en el que vamos a evidenciar la masa renal y se asocia con polidramnios. Ya un paciente más un neonato podemos ver que se acompaña de hipertensión, hipercalcemia y hematuria. Generalmente se diagnostica hacia los 6 meses y tiene una incidencia de 2:1 en el sexo femenino. Los subtipos tenemos el clásico, el celular y el mixto. En cuanto al subtipo clásico, es una lesión que no es encapsulada ni tampoco infiltrante, más va a ser una masa sólida homogénea que se extiende hacia el hilo renal o la grasa perirenal. No se va a acompañar de necrosis, va a tener el signo de anillo, que es generalmente por los restos nefrogénicos también que van a presentar. Y en las secuencias de difusión va a tener restricción. Es una masa homogénea propiamente del subtipo clásico. En cuanto al subtipo celular, son las masas mucho más grandes que el otro subtipo. Este va incluso dependiendo del crecimiento que tenga, va a cruzar la línea media. Va a ser una lesión más heterogénea con componentes tanto septales, quísticos o hemorragias en su interior que van a darle el realce con la administración del medio de contraste de las propias lesiones. Esta va a tener alta mitótica, por eso el crecimiento de la masa tumoral. También va a englobar vasos y órganos adyacentes. En cuanto al diagnóstico diferencial de esta lesión, vamos a pensar en el neuroblastoma, en el tumor rhabdoide, el tumor de Wilms, el linfoma multilocular quístico, el sarcoma de células claras del riñón. En cuanto al tratamiento, pues se puede hacer de forma prenatal una amnioreducción para tratar el polidramnios que presenta. Y se debe referir al cirujano pediátrico o al urólogo para su tratamiento quirúrgico con la resección propiamente. Este tiene una supervivencia a los 5 años con el tratamiento quirúrgico de más del 94%. Y eso es todo. Muchas gracias.